¿Qué es un mantra? ¿Para qué sirve cantarlo? ¿Es algún tipo de canto religioso o es una técnica que puede aprender cualquier persona? ¿Necesito entender lo que significa? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y les doy la bienvenida a este ciclo de 5 videos donde vamos a introducirnos en la experiencia práctica del sonido a través del canto de mantras. Mi nombre es Miguel, hago música desde que tengo memoria. Conocí el mundo de los mantras hace unos 12 años y me cautivó por completo. Soy profesor de guitarra y me dedico a la meditación y a cantar mantras desde el año 2003. Los mantras son fórmulas de sonido, son conjuntos de sílabas, palabras o frases completas que, si son pronunciadas de determinada manera, son capaces de producir efectos en nuestro sistema energético o en la energía del entorno. Una confusión bastante habitual reside precisamente en hablar de letras, sílabas, frases, palabras. La confusión es, ¿estamos hablando de sonido o estamos hablando de significado? Y en realidad lo que sucede es que al estar compuestos en lenguajes sagrados, los sonidos, la potencia intrínseca del sonido que estamos pronunciando y lo que suelen significar esas combinaciones sonoras codificadas en sílabas, palabras, frases o prosas completas, hacen que están muy cerca, es decir, la vibración del sonido suele estar muy cerca del significado. Los mantras fueron compuestos en la antigüedad por sabios de todas las regiones del mundo, por eso no pueden asociarse necesariamente a algún lenguaje en particular. Los que vamos a ver en Cantar a Conciencia van a estar en sánscrito, porque es el lenguaje con que Martín y yo estamos más familiarizados para esta práctica. Pero nunca tenemos que perder de vista que estamos hablando de fórmulas de sonido. Conocer y trabajar con la ciencia del sonido nos permite conseguir un equilibrio entre el espíritu y la materia. Lo que nosotros conocemos como sonido es la alteración del silencio. Es un sonido invisible, al que llamamos sonido objetivo. También existe su contraparte, que es el sonido subjetivo. Este existe eternamente. Está más allá del silencio y es inaudible. Mediante el canto de mantras podemos silenciar la mente y a través de este silencio podemos conectar con nuestro ser interior, que es el sonido subjetivo. Hablar de los mantras como fórmulas de sonido no significa que no tengan algún significado semántico. Y de hecho lo tienen, suelen tenerlo, porque es una herramienta más y el arte y ciencia de estos sabios era juntar las dos cosas. Traer la potencia del sonido junto con el significado para generar en la mente y en los aspectos emocionales de las personas a que estaban destinados imágenes, vivencias que los pudieran proyectar un poquito más allá. Ahora vamos a dar una serie de ejercicios que son referentes a la técnica vocal. Si bien no es necesario saber cantar o ser afinado para el canto de mantras, si realizamos estos ejercicios vamos a poder disfrutar de una mejor experiencia con nuestra propia voz. El canto de mantras, a diferencia de otros tipos de canto, tiene una característica que vamos a ver en el encuentro que viene, que es que no solamente se canta exhalando cuando proyectamos nuestra voz hacia afuera, sino que también se canta cuando inhalamos. Es un canto permanente, cuando uno sale y cuando uno entra. Y esto es porque la conciencia es el elemento principal para que eso produzca efectos en nuestro sistema de energía. Nosotros necesitamos conectar el pensamiento, lo que estamos pensando, necesitamos escuchar lo que estamos pronunciando al mismo tiempo que lo pronunciamos. Y eso es lo que va produciendo en nosotros un efecto, una modificación en nuestro esquema de energía y nos va a ir llevando poco a poco, gradualmente, al fin último de toda práctica espiritual, que es, en este caso estamos hablando de sonido, de canto, de pronunciación, es entendernos a nosotros mismos como seres pronunciantes y como seres pronunciados.
y vamos a ver que todas las cosas que nos rodean son también seres o entidades pronunciadas. Cuando se establezca esa conciencia en nosotros, a través, por ejemplo, del canto de mantras, vamos a comprender la unidad esencial de todo lo que nos rodea. El primer ejercicio tiene que ver con la respiración. La respiración al cantar debe ser profunda. Por lo tanto, tenemos que trabajar con el diafragma, con una respiración diafragmática. Generalmente, si le pedimos a una persona que haga una inspiración profunda, lo que vamos a notar que hace este movimiento. Exagerando un poco, pudimos ver que de esta forma solo se llena la parte superior de los pulmones, se tensionan los hombros y además los músculos del cuello. Entonces, la respiración con diafragma supone llenar los pulmones desde la base hacia la parte superior. ¿Cómo realizamos entonces esta respiración diafragmática? Colocamos las manos a los costados de las costillas y cuando realizamos la inspiración, estas deben expandirse hacia los costados. Esto validará que estamos realizando la respiración con diafragma y estamos llenando los pulmones desde la base a la parte superior. Esta clase de respiración nos va a permitir que el sonido tenga un mejor apoyo y no tengamos que hacer ningún esfuerzo con las cuerdas vocales ni con los músculos del cuello. La idea es que podamos desarrollar con este ejercicio una exhalación suave, lenta y uniforme. En el primer encuentro vamos a ver un ejercicio muy simple que va a cumplir dos funciones. Una función interna que va a ser desestructurarnos un poco y una función externa o más mecánica que tiene que ver con la exhalación y con la pronunciación del sonido. Vamos a pronunciar dos sonidos. El sonido que correspondería a la letra F y el sonido que correspondería a la letra A. Nos va a servir para desestructurarnos porque si bien vamos a estar cantando los sonidos correspondientes a letras, no vamos a estar cantando letras, vamos a estar cantando sonidos. Y en el otro aspecto nos va a ayudar a manejar el flujo de aire que sale de nosotros y además a tomar conciencia y empezar a escuchar lo que vamos pronunciando. Para este primer ejercicio y para todos los que sigan, la forma de empezar va a ser más o menos parecida. Vamos a buscar entornar los ojos, vamos a buscar una postura cómoda, tratar de liberar con una inhalación y una exhalación profunda todas las tensiones que podamos llegar a tener en el cuerpo físico. Observamos la respiración, el ir y venir, tratando de que inhalación y exhalación sean lentas, suaves, parejas, uniformes. Vamos a pronunciar 7 veces el sonido correspondiente a la letra F y luego el sonido vocal A, buscando en el primer caso tomar conciencia y proyectar, establecer la columna de aire y luego ya ir introduciéndonos en la vibración del sonido.
Tomamos conciencia en cada exhalación cómo ese sonido nos permite proyectar hacia afuera de manera pareja y pausada. Y última vez. Respiramos normalmente. Nos preparamos para la segunda parte del ejercicio. El sonido vocal A, retrayendo ligeramente el mentón, estirando el cuello. Y cuando lo pronunciemos, la boca no se va a abrir exageradamente, sino que vamos a buscar la resonancia interna del sonido. Y última vez. Respiramos normalmente y sin ningún tipo de apuro. Cuando lo sintamos, con una exhalación, abrimos lentamente los ojos. Te damos gracias por habernos acompañado en este primer encuentro de Cantar a Conciencia. Antes de irnos, queremos dejarte un comentario adicional.
Las enseñanzas de los maestros, de los antiguos rishis de todos los tiempos, siguen tan vivas y tan vibrantes como cuando fueron bajadas o codificadas. Pero aquellos tiempos en que la espiritualidad se vivía en un bosque retirado o en la cima de una montaña, lejos de todo, han pasado. Todos los videos que vamos a grabar para este ciclo tienen el sonido del río que tenemos acá nomás, tienen el sonido de la brisa entre las ramas, el canto de las aves y quizás un auto o el perrito del vecino que quiere cantar con nosotros. Eso es parte de la vida espiritual cotidiana. Nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias.